No. You don't want. Pablo, no. Get down. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a contar todo lo que es verdad y lo que no del octavo capítulo de la segunda temporada de Narcos México, donde te contaré cómo fue el encuentro de Pablo Acosta con un periodista, te diré cómo fue su último encuentro con Mimi Webb Miller y te relataré detalle a detalle cómo ocurrió realmente esta escena que ves en tu pantalla. Si no te quieres perder ningún detalle acerca de todo esto, quédate conmigo hasta el final de este video. Comenzamos. Al comienzo del capítulo, Pablo Acosta está hablando con un periodista y nombra a Gallardo, a Don Neto y a los colombianos. Y al minuto 3, hablan de un artículo donde Pablo salió en la portada. Pablo no solamente se reunió con un periodista, sino que se reunió con varios de ellos, y es lo que te voy a contar a continuación. En el verano de 1985, Mimi Webb Miller le aconsejó a Pablo que conceder una entrevista sería bueno para cultivar su imagen y acallar los rumores que había acerca de él. Pablo estuvo de acuerdo, y Mimi contactó a un periodista de Arizona llamado Alan Weisman, quien estaba interesado en averiguar sobre la mafia mexicana. Mimi le dijo que podía ponerlo en contacto con uno de los más duros, el hombre que tenía todas las respuestas. Así pues, durante unas 3 horas, el zorro de Ojinaga y Weisman estuvieron reunidos. Acosta le dijo que él no se metía con el polvo blanco, que solo manejaba la mota y ni siquiera en grandes cantidades. También le dijo que la gente pensaba que él era un hombre millonario y que ganaba dinero sin hacer nada. Dijo que toda esa gente estaba muy equivocada porque ni siquiera disponía de una cochera. A finales de octubre de 1986, Pablo se reuniría con otro periodista, un hombre que con anterioridad había escrito varios artículos sobre el zorro de Ojinaga. El periodista quería conversar con Pablo acerca de todas las cosas que se venían diciendo de él. Cuando David Regela y Devin se enteraron de la entrevista, aconsejaron a Pablo de que no lo hiciera, ya que cualquier tipo de publicidad podría afectarlo negativamente. Pero Pablo no les hizo caso. Él pensaba que esto lo beneficiaría, ya que le permitiría contar su versión de los hechos y de esta forma negar que se había aliado con los colombianos. Así pues, el día 27 de octubre, Pablo se reunió con el periodista en la oficina de uno de sus amigos. Junto a ellos dos también se encontraba Mimi, quien ayudaba a Pablo traduciéndole en ocasiones y ayudándolo a recordar algo que tuviera que decir. Lo primero que Pablo le dijo fue que la gente no lo comprendía y que se habían contado historias falsas sobre él. Dijo que por supuesto era uno de los hombres más buscados en el gabacho, pero que solo comerciaba con mota y con el fin exclusivo de satisfacer una demanda como cualquier empresario lo haría. Reconocía que sus hombres eran responsables por lo que le había pasado a Lili Arévalo, pero no porque él lo hubiera ordenado. Dijo que los agentes de las 3 letras estaban exagerando, que no tenía un grupo de 500 hombres a su cargo, sino solamente unos cuantos. En cuanto al polvo blanco, dijo que por ser un traqueto menor, simplemente no tenía el dinero suficiente para financiarlo. También dijo que por cada $20 que ganaba, solo se quedaba con uno, que el resto lo destinaba a ayudar a los pobres. Un mes luego de la entrevista, el 3 de diciembre de 1986, se dio inicio a una serie de 3 artículos referentes a Pablo Acosta, con una fotografía en primera plana del zorro de Ojinaga, sentado en una cama, abrazando a una niña ciega a quien ayudó, y cuya historia te contaré al final de este video. Las advertencias que Regela le había hecho a Pablo se convirtieron en realidad, ya que dicha entrevista y los posteriores artículos fue lo que lo terminaría de sepultar. Todo lo que Pablo había contado enojó muchísimo a quienes se encontraban en ese momento en el poder, y tan solo 2 días después, una orden de captura fue emitida en su contra. El comandante Guillermo González Calderoni fue el encargado de perseguir a Pablo, y para ello llevó un escuadrón de 14 hombres a Ojinaga. Sin embargo, para el momento en que estos arribaron, ya Pablo y Amado Carrillo Fuentes habían escapado. Durante 7 días y sin ningún descanso, Calderoni y sus hombres peinaron toda la zona en búsqueda de Acosta, pero sus esfuerzos fueron en vano. Durante los siguientes 2 meses, el comandante se dedicó a seguir toda clase de pistas que lo llevaron a la ciudad de Chihuahua, Guadalajara, Toluca, Torreón y Puerto Vallarta. Sin embargo, Calderoni no se encontraba ni remotamente cerca del zorro de Ojinaga.
Desde su oficina en la penitenciaría de Ciudad Juárez, González Calderoni continuó sin cesar con su investigación, y el día 24 de febrero de 1987 dieron un gigantesco paso en la búsqueda de Acosta. Mientras se encontraba en un restaurante en Ojinaga, el sobrino de Pablo, Pedro, fue capturado por los hombres de Calderoni y durante el interrogatorio les dijo que había estado junto a Pablo en un hotel en Torreón el día anterior. De inmediato, Calderoni y sus hombres partieron a Torreón y rodearon el hotel donde se había estado hospedando el zorro de Ojinaga. Sin embargo, una vez más era muy tarde, ya que Pablo, al enterarse de la suerte de su sobrino, abandonó el hotel. A todas estas, Calderoni estaba seguro de que Pablo no podía estar muy lejos y que seguía escondido en algún lugar de Torreón, pero una vez más se equivocaba, ya que Pablo había salido de la ciudad para internarse en el desierto del norte y llegar a Santa Elena, el poblado a orillas del río Bravo. Pablo comenzó entonces a reclutar hombres, ya que sabía que de un momento a otro las autoridades darían con su paradero. Por algunas semanas logró vivir tranquilamente en el poblado de Santa Elena. Sin embargo, a principio del mes de abril, guardabosques de un parque cercano estaban casi seguros de la presencia de Pablo. Con anterioridad, siempre que Pablo se encontraba en Santa Elena, había alguien que compraba todos los paquetes de cigarrillos que vendían en la tienda del parque. Y durante todo el mes de marzo, cada vez que la tienda se abastecía de cigarrillos, al día siguiente venía una persona y los compraba todos. Otro indicio de la presencia de Pablo eran las escandalosas fiestas, ya que normalmente las fiestas en el lugar consistían en pequeños grupos de hombres que se sentaban bajo los árboles y se dedicaban a beber cerveza. Pero en esta ocasión se trataba de ruidosas fiestas que se celebraban en las calles con música de guitarra y acordeón, las cuales duraban todo el día y toda la noche y que los guardabosques podían escuchar desde sus casas. Paralelo a esto, Calderoni también se pudo enterar de la ubicación del capo mediante la intervención de líneas telefónicas de personas cercanas a Pablo. Basándose en la información obtenida, el comandante mandó a traer a 2 personas para interrogarlas, y gracias a ellas pudo conocer que Pablo se encontraba en Santa Elena. Calderoni entonces persuadió a uno de sus informantes para que lo ayudara, y este le dibujó un mapa de la zona con el fin de mostrarle dónde se encontraba la casa de Pablo. El informante también le dijo con cuántos hombres contaba Acosta, la ubicación de otras casas desde donde podrían contraatacar y los hábitos del capo desde que se levantaba hasta que se acostaba. Pero el zorro de Ojinaga no era tonto. Él había escogido Santa Elena por una razón. Era muy difícil para las autoridades mexicanas acceder al poblado sin ser detectados previamente por los hombres de Pablo. Al este y al oeste se hallaban unos acantilados de 600 metros de altura, por los cuales era imposible acceder al pueblo, salvo en balsas de hule a través del río. Hacia el norte ya era territorio norteamericano, por lo tanto no se podía acceder por esa dirección sin contar con el apoyo de los gabachos. Tampoco podía llegar en helicóptero, ya que incluso en el desierto, Pablo tenía gente equipada con radios que le avisarían en cuanto los viesen pasar. La única forma era acceder a través de la ruta en el sur, pero los campesinos de la zona leales a Pablo no dudarían en avisarle de cualquier movimiento extraño que ocurriera. Calderoni estaba consciente de todo eso, sabía que era imprescindible el factor sorpresa. Sin embargo, era imposible hacerlo a través del lado mexicano. Si de verdad querían sorprender a Pablo, necesitaban la cooperación de las autoridades del gabacho. Esta es mi gente, Mimi. Esta es mi pinche fortaleza. Calderoni se comunicó entonces con Matt Pérez, quien era el latino de más alto rango dentro de la misma institución a la que pertenecían los 2 hombres que hablaron con Walt Breslin en el capítulo. Calderoni le pidió su ayuda para organizar una operación en contra de Pablo, llegando por la zona oeste de Texas. Matt Pérez le comunicó esta petición a sus superiores, quienes inmediatamente le dieron luz verde para llevar a cabo el plan. Pérez y uno de sus compañeros se dirigieron entonces a Ciudad Juárez para ayudar a Calderoni a organizar la operación. El comandante les explicó que su idea era contar con una escolta de helicópteros norteamericanos que entraran a México desde el Gabacho y bloquearan el río en la parte este en caso de que Acosta quisiera escapar por allí. Paralelo a esto, Calderoni y su gente llegarían a Santa Elena en sus propios helicópteros, un Bell 212 azul y otro blanco. De esta forma, llegó el día de la operación. Calderoni y su gente, a bordo de los 2 helicópteros, junto al helicóptero norteamericano,
aterrizaron en Marfa para reabastecerse de combustible. Desde allí, volaron unos 160 kilómetros hasta llegar a un aislado valle que se encontraba a 10 millas de distancia de la estación del Parque del Gran Recodo. Allí deberían recoger a un guardabosques, quien se encargaría de mostrarles el camino hasta Santa Elena. Cuando los helicópteros aterrizaron, Calderoni y Matt Pérez dudaban de continuar con la operación, ya que el sol se ocultaría en unos 30 minutos, y ese era el tiempo que les tomaría en llegar al poblado, y ninguno de los helicópteros contaba con luces de aterrizaje. Sin embargo, Calderoni decidió continuar con la operación, ya que pensaba que si esperaban al día siguiente, alguien podría avisarle a Pablo, dándole tiempo de escapar antes de que ellos llegaran. Así pues, el guardabosques, Matt Pérez, Calderoni y los demás se subieron a los helicópteros y partieron rumbo hacia Santa Elena. Se acercaba el fin del zorro de Ojinaga. Yo sé que Félix va a venir tras de mí en algún momento. Y voy a esperar aquí todo el tiempo del mundo. Al mismo tiempo que los helicópteros avanzaban, en Santa Elena se celebraba el cumpleaños de uno de los sobrinos de Pablo llamado Fidel. Todo el pueblo había sido invitado a la fiesta y varios de los hombres, con sus sombreros de palma y ropa estilo vaquero, se encontraban sentados alrededor de una fogata. Pablo, quien había decidido no asistir a la fiesta, se encontraba caminando de regreso a su casa, y justo en ese preciso momento, los helicópteros llegaron con el aterrorizador zumbido de sus aspas. Uno de ellos aterrizó del lado norteamericano, y los otros dos volaron hasta el poblado, virando abruptamente justo por arriba de los techados. Al percatarse de la presencia de los helicópteros, Pablo corrió rápidamente hasta su casa junto a uno de sus hombres, donde ya se encontraba Fidel esperándolo. Pablo se sentía burlado, engañado, estafado. No podía creer que los uniformados mexicanos habían llegado por el lado norteamericano. Acosta gritó de forma desesperada que estaban perdidos y que los tenían rodeados. Le dijo a los dos hombres que si querían podían rendirse y entregarse, que no tenía ningún sentido que ellos también arriesgaran sus vidas, pero luego de pensarlo por varios segundos, decidieron quedarse. Pablo corrió a uno de los cuartos posteriores, comenzó a colocar cargadores a los rifles automáticos y se ajustó un chaleco a prueba de balas sobre su camisa vaquera de color azul oscuro. La operación había sido tan sorpresiva que los hombres de Pablo olvidaron por completo sus armas al salir corriendo para esconderse. En poco tiempo, los hombres de Calderoni lograron asegurar el control del poblado sin sufrir ningún tipo de bajas. Luego procedieron a rodear la casa del zorro de Ojinaga por 3 lados distintos, y Calderoni, utilizando un altoparlante, le dijo a Pablo que se rindiera, porque lo tenían rodeado. Tan pronto como escucharon la voz del comandante, Acosta y sus hombres abrieron fuego, pero simultáneamente los uniformados respondieron al ataque. Calderoni y 2 de sus subalternos avanzaron hacia la casa y abrieron la puerta de una patada, y justo al entrar pudieron ver a Pablo, quien inmediatamente jaló el gatillo, impactando en el brazo izquierdo a uno de los agentes. Los 3 hombres tuvieron que retirarse y ponerse a salvo en el muro de una vivienda vecina, donde Calderoni se comunicó con Matt Pérez para decirle que le enviaría en helicóptero al agente herido para que lo atendieran. Al mismo tiempo, otros 2 agentes habían logrado entrar a la casa y abrir la puerta de la cocina donde se encontraba Fidel, quien sin pensarlo 2 veces subió los brazos en señal de rendición y fue sacado y puesto junto a los demás cautivos. Calderoni le ordenó a sus hombres el cese al fuego y nuevamente tomó el altavoz para decirle a Pablo que no tenía escapatoria y que saliera con las manos en alto. Pero Pablo no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente y nuevamente abrieron fuego en contra de los uniformados. Aproximadamente por 1 hora se siguió repitiendo esta situación. Calderoni le daba a Pablo la oportunidad de rendirse, pero este siempre respondía de la misma manera. Entonces Calderoni ordenó a sus hombres que llenaran unas cubetas con gasolina que sacaron de una camioneta y la tiraron por encima del techo y le prendieron fuego. Las ramas de ocotillo que formaban la base del techo rápidamente prendieron fuego y este se propagó. Pablo había dejado cargadores de balas al pie de todas las ventanas de la casa, los cuales al hacer contacto con el fuego provocaron detonaciones que duraron varios minutos. El último hombre de Pablo que quedaba dentro de la casa salió corriendo despavorido con las manos en alto y fue puesto junto a los demás. Luego Calderoni le ordenó a uno de sus hombres que se asomara por una de las ventanas y este pudo ver a Pablo tendido sobre una cama.
Lo que había pasado es que en algún momento antes de que se produjera el incendio, un proyectil lo había alcanzado en la parte posterior de la cabeza. Pablo continuó luchando hasta que la herida lo debilitó al grado de no poder seguir. Fue en ese momento cuando el zorro de Ojinaga se tendió en la cama, cerró sus ojos y pasó a mejor vida. Otra versión ligeramente distinta es la contada por este hombre en el documental American Federal, quien dice que Pablo se encontraba en la cocina y Calderoni entró por un lado de la casa y los demás entraron por otro lado y al mismo tiempo jalaron el gatillo, así como se nos muestra en el capítulo. También hay quienes dicen que Amado Carrillo le pagó $1.000.000 a Calderoni para llevar a cabo esta acción y así poder estar más cerca de su objetivo, el cual era apoderarse de Juárez. Al minuto 15, Mimi visita a Pablo y este le pregunta que cómo lo encontró. Al igual que ocurre en el capítulo, Mimi cruzó el río Bravo para llegar a Santa Elena a la casa de Pablo. Cuando lo vio, pudo darse cuenta de que lucía muy enfermo y profundamente deprimido. Estaba en un estado en el que Mimi nunca antes lo había visto. Te ves terrible. Pablo le dijo a Mimi que estaba seguro que no duraría más de 2 semanas y que aunque podía seguir huyendo, estaba cansado de hacerlo y prefería esperar en Santa Elena para responder al ataque. Mimi pasó toda la tarde y toda la noche junto a Pablo y al día siguiente, este le suplicó que volviera a Texas con su familia. Alrededor de las 2 de la tarde, Pablo le dijo a Mimi que tenía que irse y ambos se despidieron con lágrimas en los ojos. Uno de los hombres de Pablo la acompañó hasta el río y vio que el lanchero la llevara de regreso hasta el otro lado. Mimi recorrió el camino de tierra hasta llegar a su auto y antes de partir, se dio media vuelta y miró una vez más al río que tantos recuerdos felices le traían. Mimi estaba completamente segura que esa había sido la última vez que vería a su amado Pablo. Al minuto 45, Walt Breslin dice que Pablo construyó un tejado para una escuela y que le pagó una cirugía ocular a una niña. En una oportunidad cuando se encontraba en Santa Elena, algunos de los lugareños acudieron a él para pedirle su ayuda, ya que el techo de la escuela primaria tenía unas goteras. Pablo envió a varios de sus hombres a Ojinaga para que trajeran todo el material necesario para repararlo. Una vez que llegó el material, Pablo le dijo a los lugareños que se organizaran en grupos de trabajo y el mismo zorro de Ojinaga se remangó la camisa y comenzó a supervisar las reparaciones. En cuanto a la niña que tenía problemas oculares, se trataba de una mujer que perdió la vista cuando tenía tan solo algunos meses de nacida. Su madre cometió un terrible error y le colocó peróxido de hidrógeno en vez de gotas para los ojos y desde entonces quedó ciega. En la foto donde aparece Pablo junto a la chica, esta tiene los ojos vendados debido al tratamiento preliminar antes de la operación. Pagué la operación de los ojos de su hermana para que pudiera volver a ver. Pablo se preguntaba cómo era posible que antes de él había personas en Ojinaga que ganaban dinero con el traqueteo y nunca hicieron nada por ayudar a esa gente. Él decía que amaba más a la gente que al propio dinero y que lo que hacía lo hacía por ellos. Además de lo anterior narrado, Pablo también construyó un asilo de ancianos en Ojinaga que quedaba a una cuadra de la casa de Amado Carrillo y le mandó a cambiar el mobiliario a muchas de las escuelas del lugar. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que lo hayas disfrutado y no olvides compartirlo en las redes sociales, ya que me estarías ayudando muchísimo. Por mi parte me despido y nos vemos en el siguiente video con el capítulo número 9. Cuídense mucho. Adiós.